Queridos amigos, nuestro ilustre presidente del gobierno y camarada don Pedro Sánchez Castejón acudió el pasado miércoles al estudio de Silvia en Chaurrondo, ahí donde la neutralidad informativa y la objetividad alcanzan las cotas más altas del reino. Silvia, 537.000 euros a cada 2 años en Chaurrondo. Y el presidente dijo que prepara una serie de medidas de regeneración, de un paquete de medidas de calidad para mejorar la información que recibes tú, que reciben los españoles a través de los medios de comunicación, porque considera que los bulos aquí campan a sus anchas, que es una especie de territorio sin ley en el que la mentira y todo lo que está alejado de la virtud lo que hace es perjudicar e intoxicar al ciudadano. Lo que quiere Pedro Sánchez es frenar eso que ha llamado la máquina del fango, que consiste básicamente en todos los medios de comunicación que no cuentan lo que él quiere. Es muy llamativo porque esto lo ha anunciado 3 días después de la celebración de las elecciones europeas, pero esto ya nos lo había anticipado. Lo había dicho justo después de tomarse esos 5 días de reflexión y avituallamiento en un discurso que dio en la Moncloa un lunes por la mañana, en el que dijo: esto no va bien, este país tiene una serie de lacras que hay que corregir. Una de ellas, la de los medios de comunicación, y otra, la del secuestro, como él dice, del Poder Judicial. Pues bien, amigos, vienen curvas. Y vienen porque ha dado 15 días de plazo a Pedro Sánchez Castejón, a la oposición, para aceptar una negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y además ha adelantado que en verano va a presentar sus primeras medidas para terminar con los bulos. ¿Por qué? Porque básicamente considera que aquí en este país hay un sistema que está viciado. Estoy hablando de lo que él piensa. Lo que yo cuento, lo que yo considero, te lo puedes imaginar, y si no, después te lo voy a decir. Básicamente lo que defiende Pedro Sánchez es que hay una serie de medios de comunicación que están mantenidos por poderes oscuros y por administraciones como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, con publicidad institucional, y que a partir de ahí se publican informaciones que son falsas, que los periodistas y esos medios publican a sabiendas, y que casualmente todas las falsas afectan a su gobierno. A partir de esas informaciones, los sindicatos y organizaciones de ultraderecha elaboran denuncias con recortes de prensa, y de esas denuncias surgen causas judiciales que, oh casualidad, afectan a su mujer y a su hermano. Nuestra labor como informadores, como periodistas, y nuestra labor desde este programa, que se emite en Big One Media y que se llama Lo que no te han contado, aquí nuestra labor va a ser desmentir al presidente y sobre todo hacer ver que esa conspiración, esa teoría de la conspiración, es una completa mamarrachada, es una excusa de mal pagador, es propia de alguien que se ha visto quizás acorralado o quizás preocupado por la acción de los poderes del Estado y de los contrapesos que por fortuna tiene el gobierno, y que quiere frenar, primero intimidando y, si no lo consigue, también legislando. Agarrémonos los machos con la que viene. Lo último que ha sucedido ha sido esta semana y tiene que ver con la apertura de diligencias sobre su hermano. Lo puedes ver aquí en la imagen 1, en una captura de pantalla de El Independiente, en el que se dice que el juzgado número 3 de Badajoz ha admitido una querella del sindicato Manos Limpias y ha abierto diligencias sobre el hermano. ¿Por qué? Pues muy claro. Te he preparado esta imagen, que es la segunda, Iván. Básicamente lo que sospecha la jueza y por lo que ha abierto diligencias es por presuntos delitos contra la administración pública, contra la hacienda pública, de malversación, de prevaricación y de tráfico de influencias. ¿Y por qué? Pues te lo voy a explicar en este programa y te lo voy a aclarar. Has visto los delitos, ¿no? Él es inocente. Él no ha sido todavía ni siquiera investigado, ni procesado, ni condenado. Reitero, el hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, como se hace llamar, de momento es inocente, pero está, digamos, investigado o digamos que la jueza ha abierto diligencias a partir de estas sospechas. Que sea o no una conspiración, eso yo creo que lo tengo más claro. Y tengo desde luego claro que muchas veces el presidente tiene más cara que espalda. Pero bueno, en esta 8ª edición de Lo que no te han contado te lo vamos a intentar aclarar. Vamos a hablar con Alejandro Entramasaguas,
que es uno de los periodistas de investigación más famosos y prestigiosos de este país y sobre todo el que más sabe de este escándalo o de estas acciones que se atribuyen al hermano de Pedro Sánchez, y a partir de determinados datos, como siempre hacemos, vamos a intentar ordenar toda la información que ha recibido y que a lo mejor no es tan sencillo procesar. Como siempre te digo, yo soy Rubén Arranz, escribo en el diario digital El Independiente, ahí me puedes leer cada día, y una vez a la semana en esta casa que se llama V1 Media, hago este espacio que se llama Lo que no te han contado. Vamos allá. Ay, Pedro, que no quieres ahora que contemos lo que te afecta, lo que no te viene bien. Que es que nosotros no somos El País, ni somos Alger Barceló, ni realmente ingresamos publicidad institucional o tenemos determinadas deudas con la banca, más de 800 millones de euros como Prisa, o esperamos algo de tu gobierno. Aquí yo practico periodismo libre, más acertado a veces, más equivocado a veces también, todos nos equivocamos, pero es un periodismo que no le debe nada a nadie y que desde luego no mira hacia el gobierno y no se achanta hacia un gobierno que lo que está pretendiendo ahora es eso. Pedro, que no contemos lo que haces o que no contemos lo que afecta a tu entorno. Qué curioso, de verdad. Nos cuentas que persiguen a tu mujer porque precisamente está casada contigo y te quieren debilitar, y que tendría que haber cierta ética, cierta estética y ciertas normas morales a la hora de practicar la política y el periodismo que no se deberían vulnerar, pero a la vez el Plural, que es un medio de propaganda de tu partido, que está dirigido por Angélica Rubio, que está a Moncloa con Rodríguez Zapatero, el medio de Enric Sopena. Ese medio no se corta en ir a la casa, al almacén, como ellos dicen, del juez Peinado a tomar imágenes de su casa, de su vivienda. Solamente parece ser que se quieren legitimar las persecuciones contra quien conviene, que es el enemigo político. Hay una cosa que generalmente hacen los totalitarismos y los autoritarios, y es básicamente legitimar todas sus acciones porque las cometen ellos, sean positivas o sean negativas, y la de situar a los opositores en el terreno de los injustos, de las cucarachas en los casos más extremos. Entonces aquí nos encontramos con un fenómeno que llama mucho la atención. Mientras nadie del PSOE dice ni mu para censurar que se acuda a la casa del juez que está investigando a Begoña Gómez para que un periodista muestre cómo es, porque la ha encontrado, el presidente del gobierno y todo el PSOE, María Jesús Montero dándose golpes en el pecho, engorilada, simiesca, todo el PSOE defiende lo de Begoña Gómez y dice que es una vergüenza, que forma parte de la maquinaria del fango que han activado los medios de ultraderecha, la oposición y los jueces también de ultraderecha para tumbar al presidente del gobierno. El otro día Begoña Gómez enviaba un escrito de rectificación al Economista, otro prestigioso diario económico, en el que básicamente decía que ella no está explotando la patente de aquel software que había desarrollado para su máster en la Universidad Complutense. Te recuerdo la historia, por si no la recuerdas muy bien. Básicamente Begoña Gómez era la codirectora de este máster universitario en la Complutense, universidad pública, universidad mantenida con tus impuestos, y desde esa universidad, por cierto, Begoña Gómez, que no está ni licenciada, y además que es que no sabe ni hablar en público, balbucea, es una especie de Yolanda Díaz, pero bueno, con términos más marketineros. Es que me pone del hígado, de verdad. Begoña Gómez se reunió con altos directivos de Telefónica, de Indra y de Google, y siempre me gusta reiterar y subrayar los nombres de las empresas a las que tampoco debemos nada. Google, Telefónica e Indra. Y les pidió que ayudaran en la financiación altruista de un software que ellos mismos crearon para su máster, un software de sostenibilidad. Pues bien, ese software, según publicó El Confidencial, medio prestigioso, al igual por supuesto que el Independiente en el que trabajo, ese software lo registró Begoña Gómez a nombre de una de sus empresas,
que figuraba con su nombre y sus apellidos. Y ella envió el típico escrito de rectificación que no rectifica nada en realidad, o que lo que rectifica es un matiz, que está en su derecho, correcto, eso forma parte de la ley. Cualquier persona que quiera enviar un escrito de esos a un periódico lo puede hacer, y ya el medio publica o no publica ese escrito, ese comunicado. Pues bien, ahí negaban los hechos. Y es una estupidez porque, como se puede ver aquí en la imagen 3, una mera búsqueda en la oficina de patentes y marcas permite ver que sí que registró ese software a nombre de su empresa. Transforma. Begoña Gómez Fernández. He borrado los datos del domicilio donde lo registró, pero estaba en Pozuelo de Alarcón. Y los he borrado pues porque aquí no perseguimos a nadie. Aquí no perseguimos al juez Peinado ni a Begoña Gómez. Aquí informamos de lo que hay. Y la información importante es esta. Ella sí que registró este software. Y ella ha manipulado con las palabras para intentar negarlo. Aquí en la imagen 4 podemos ver la descripción de esa marca, que es verdad que está un poco pequeña, pero básicamente lo que dice esta captura es realmente a lo que se iba a dedicar ese software, esa tecnología que ella utilizaba o que ella registró en su empresa. A lo mejor, Pedro, tampoco quieres que contemos esto. A lo mejor, Begoña, también nos mandas un escrito de rectificación para que lo lea aquí, como hizo Alfredo Urdaz con eso de CCOO. Pero que es que esto es público, es que esto está ahí, es que ni siquiera tuve que recurrir a otro medio de comunicación. Que es que a cualquier persona que nos está viendo le recomiendo que se meta en la oficina de patentes y marcas y busque Transforma, que va a aparecer ese dato de Begoña Gómez. Que es que esto no es una conspiración de los jueces, ni de los periodistas, ni de la oposición, ni de Rita de la Cantaora, que es esto es información, estos son hechos que han ocurrido. Y ya los jueces tendrán que determinar si esto es delito, si es una falta o no. Y si ella es inocente o es culpable. Pero todo esto es así, es cierto, es verdad. Y todo por lo que estos casos que se investiga o que ha salido a la luz, que han publicado los medios de comunicación, forma parte de algo que al poder históricamente le ha molestado mucho, que se llama periodismo. Y el periodismo libre siempre lo ha intentado perseguir. Y en esas estamos, queridos amigos. Ahora están intentando cortar el periodismo libre. Están intentando perseguir a los periodistas que no se someten a los dictados del gobierno o que todavía no le temen, porque lo que están intentando realmente es infundir temor en quien da información. Lo harán a través de los anunciantes, a través de un incremento de las multas, a través de persecuciones de todo tipo a las personas que meten dinero en los medios de comunicación o a través de llamadas que prácticamente puedan rozar incluso en la extorsión, como hacen algunos directores de comunicación, por cierto, en este país. Eso ocurre. Ahora bien, en mi caso, y estoy seguro que en el de todos los profesionales de esta casa, van listos, porque aquí lo vamos a seguir contando. Y por eso hemos querido dedicar este programa a las actividades del hermano de Pedro Sánchez, sobre el que hablábamos con Mercedes Serrayer, la periodista de Voz Populi, hace unas semanas, pero sobre los que evidentemente tenemos que abundar. ¿Por qué? Pues porque una jueza de Badajoz ha abierto diligencias, como podemos ver en esta siguiente imagen. Esta captura, que es de una información del debate de Alejandro Entrambas-Aguas, que estará ahora con nosotros, lo que explica es que esta persona está siendo investigada por delitos, reitero, de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y contra la administración pública. Presuntos delitos, reitero, él no es culpable de nada, pero por eso, digamos, se ha abierto diligencias. Y ni siquiera es verdad, es cierto, tampoco está investigada, simplemente son unas diligencias. El juez empieza a investigar, ordena una investigación para ver realmente si esas sospechas que tiene a partir de informaciones periodísticas se fundamentan o no se fundamentan. Y reitero, porque es muy importante que salves estos intentos de manipulación. Si hay algo, el juez investiga. Si el juez prueba, el juez condena. Y si no hay nada, pese a la apertura de este caso, se cierra, se archiva y aquí todos están contentos. Y todos a su casa y el hermano de Pedro Sánchez a seguir en su orquesta, tocando los instrumentos o dedicando el tiempo a lo que quiera, a vivir en Portugal, a estar en su palacete. Esto es la democracia. Se inician causas ante sospechas y te condenan si eres culpable. Y si consideras que te han condenado y no eres culpable, recurres a la audiencia provincial. Y si la audiencia provincial también te condena y no eres culpable, al Tribunal Supremo. Y si vulneran algún derecho, al Tribunal Superior de Justicia. Y si no, recurres en casación al Supremo. Y si consideras que hay algún derecho fundamental que se ha vulnerado, vas al Constitucional o a la Justicia Europea. El mecanismo funciona. La democracia todavía
prevé esos mecanismos. La democracia que está intentando perjudicar Pedro Sánchez Castejón. ¿Por qué? Porque lo que quiere es aglutinar poderes y por lo que está haciendo es aplicar una estrategia peronista y autoritaria en este país. Y a quienes lo estamos contando nos están persiguiendo. Nos están lanzando a los perros, nos están lanzando a completos impresentables del grupo Prisa, como por ejemplo ese Idafe Martín, que se dedica a ser un comisario contra los periodistas que contamos la verdad y a llenarnos de detritus todos los días, y a otros tantos, como el ministro Óscar Puente también, por cierto. A todos esos les han puesto a trabajar ya no solamente para callarnos la boca por la vía de los hechos, sino también para que nos cortemos, para que tengamos miedo, y aquí no lo tenemos. Esto del hermano de Pedro Sánchez ha ocurrido. Una juez ha abierto diligencias. Y sobre este caso vamos a contar aquí en plató con Alejandro Entrapasaguas, periodista del Debate, que nos va a dar una serie de claves, nos va a explicar realmente el caso desde el principio para poner en orden lo que hay y para que a partir de ahí tú puedas sacar con información, con datos, tus propias conclusiones. Para hablar del hermano de Pedro Sánchez, creo que no hay una persona más adecuada, que tenga más información y que haya publicado más exclusivas que Alejandro Entrapasaguas, periodista de investigación del Debate. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí y, bueno, a contar bien la historia del hermano de Pedro Sánchez, que tiene muchísima amiga. Es impresionante. Claro, porque básicamente lo que intentamos hacer aquí es muchas veces poner en orden todo lo que se sabe o todo de lo que se ha tenido constancia, pero que muchas veces se puede perder en ese batiburrillo de sobreinformación en la que siempre se enfrenta el espectador. Entonces, yo creo que una pregunta que viene al caso es ¿qué ha ocurrido esta semana con el hermano de Pedro Sánchez? ¿A qué se debe esa apertura de diligencias? ¿O cómo lo podemos explicar de una forma condensada y resumida? Bueno, pues yo creo que sería conveniente contar que el hermano de Pedro Sánchez es músico y trabaja desde el año 2017 en la Diputación de Badajoz, donde gobierna el Partido Socialista, como alto directivo de la Diputación. La Corporación Provincial lo contrató 10 días después de que Pedro Sánchez se afianzara a la Secretaría General del Partido Socialista en Ferraz en el año 2017 y lo contrató inicialmente como coordinador de los conservatorios de Badajoz. En el centro de Badajoz hay 2 conservatorios y en eso consistía inicialmente su trabajo. ¿Hace falta un coordinador para 2 conservatorios? Pues lo hacía. Y además 2 conservatorios que estaban separados por escasos 150 metros, ¿no? Por lo tanto, en fin, poco que coordinar. A partir de ahí, el hermano de Pedro Sánchez pues estuvo pasando totalmente desapercibido en Badajoz durante todos estos años, entre otras cuestiones también porque utiliza un seudónimo que es David Azagra y por lo tanto pues era rara la persona que sabía quién era, incluso dentro de los propios grupos políticos, ¿no? Dentro de PP, dentro de Vox, y estoy convencido que había también gente del Partido Socialista de Badajoz que no sabían quién era, ¿no? Y luego que nadie le ponía cara porque este señor no era para nada conocido, ¿no? Nosotros en el Debate nos pusimos a investigar y a sobre todo indagar en qué consistía su labor y si estaba cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Y a finales del año pasado comenzamos a publicar una serie de irregularidades que giraban en torno a su persona. En fin, una de ellas, que es la principal, que es que no va a trabajar. Él cobra un salario público, no va a trabajar. Comenzaron a haber denuncias internas de absentismo laboral por parte de sus propios compañeros y luego nosotros constatamos cómo efectivamente contaba con un despacho que estaba permanentemente vacío, disponía de un teléfono oficial que no atendía. Daba la casualidad que siempre que se llamaba, pues la línea no funcionaba, no daba tono, pero el tipo no cogía el teléfono y a partir de ahí pues nos pusimos a investigar, descubrimos que en efecto no iba a trabajar y en paralelo descubrimos que no vivía en Badajoz, que se había mudado a Elvas, en Portugal, a escasos 20 minutos de distancia de Badajoz, y vivía en Portugal para pagar menos impuestos, y la estrategia que había tomado para instalarse en Portugal había sido pues comprarse un palacete de grandes dimensiones. Claro, por aproximarnos un poco a la figura, este hombre digamos que es de vocación tardía, ¿no? Porque este tenía estudios de ICADE, si no me equivoco, antes de hacerse director de orquesta, músico. Efectivamente, estudió en ICADE, quiero recordar que de Administración de Empresas,
Y al poco de acabar la carrera, esto lo cuenta Sánchez en uno de sus libros, pues le dice a sus padres que quiere marcharse a Rusia, vive en San Petersburgo durante más de una década y es allí donde estudia música y regresa casualmente cuando su hermano toma el poder y es cuando lo enchufan en la Diputación de Badajoz, en una plaza que sacaron solo para él, que ganó. Y que además ganó después de pasar un arduo proceso de selección cuya prueba final consistía en una entrevista personal a puerta cerrada con una diputada del Partido Socialista. No, pero esto, Alejandro, creo que es una cosa interesante más allá de este asunto. Y es habitual en este país que salgan plazas hechas ad hoc para alguien al que se quiere meter, al que se quiera dar un contrato en cualquier administración. Porque realmente al final muchas veces yo creo que estas cosas se tienen que saber o por lo menos tenemos que subrayarlas. Y es que no todos somos iguales en determinados procedimientos públicos o en determinadas administraciones y que ese tipo de contratos de enchufes, por llamarlo de una forma mundana, existen. Y el del hermano de Pedro Sánchez por lo menos apesta. Totalmente, porque claro, en teoría era una plaza que se saca para que cualquier persona pudiera presentarse. Y de hecho hubo otros candidatos que se presentaron a esa plaza, pero como muy bien has explicado, muchas veces se sacan estos puestos de trabajo con unas condiciones que, qué casualidad, son unas condiciones con las que solo cuenta el candidato que finalmente gana la plaza, que en este caso es el hermano de Pedro Sánchez, que sacó prácticamente un 10 de todas las exigencias que figuraban en la plaza, pues las tenía absolutamente todas, ganó con diferencia, insisto, aparte de los requisitos propios de ser director de orquesta, tener una preparación académica y una experiencia profesional determinada, pues fue decisiva una entrevista personal con la diputada de Cultura del Partido Socialista, que tú imagínate la tesitura, ¿no? Entrevistar al hermano de tu jefe directo, que es Pedro Sánchez, y decidir si se le ficha o no, ¿no? Pues no, al final el Partido Socialista y en concreto Pedro Sánchez, que hablan tanto perdona por editorializar, pero es que hablan tanto del concepto de la igualdad en momentos en los que necesitan movilizar voto, demuestran cómo no les importa en absoluto este concepto a la hora, por ejemplo, de convocar este tipo de procesos, porque no se puede hablar de igualdad cuando realmente a alguien por motivos familiares le das un trato distintivo y le privilegias en este tipo de procesos. Hay una cosa, Alejandro, que quisiera aclarar. El presidente del gobierno está hablando de una especie de conspiración. De hecho, ha nombrado una palabra por la cual, básicamente, hay administraciones y poderes ocultos, entiendo que también se refiere a los empresariales, que financian medios de comunicación con publicidad. Esos medios de comunicación publican informaciones que considera falsas, que afectan a su entorno o a su partido, y a partir de ahí eso motiva denuncias de organizaciones y sindicatos de ultraderecha que son tomadas por jueces que también son de ultraderecha. Yo creo sinceramente, como me parece una pantomima esto, y un discurso falso y un discurso además bastante revanchista y polarizador, yo quisiera que lo desmontáramos en este caso. Es decir, ¿por qué esto, en este caso, esta apertura de diligencias, esta denuncia, no obedece o puede dejar en agua de borrajas este discurso tan lamentable del presidente? Pues muy sencillo, porque hay pruebas y hay documentación que la hemos sacado los medios de comunicación, el debate ha llevado a la delantera en este sentido, y al hermano de Pedro Sánchez hay una jueza de Badajoz que le ha abierto diligencias por varios delitos entre los que se encuentran tráfico de influencias, el mismo por el que está siendo investigada Begoña Gómez, prevaricación, malversación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Y 5 delitos. Manos Limpias, que es el sindicato que ha denunciado al hermano de Pedro Sánchez, redacta una denuncia basándose en las revelaciones periodísticas del debate y de otros medios de comunicación, y yo puedo hacerme responsable de las del debate, que han sido la mayoría, y está todo plagado de documentación. Es decir, cuando se dice que el hermano de Pedro Sánchez cobra un salario público y no trabaja, hay fotografías tomadas durante varios meses donde se ve su lugar de trabajo vacío. Hay grabaciones de sus propios compañeros, muchos de ellos funcionarios, declarando abiertamente que no ven al hermano de Pedro Sánchez trabajar. Algunos no sabían en un principio que era el hermano, ¿no? Totalmente. De hecho, hemos publicado también en el periódico recientemente
que a raíz de que el hermano de Pedro Sánchez se enterara de que había sido denunciado por todos estos hechos, se presentó en la Diputación de Badajoz e intentó fichar en la sala de fichajes que tiene la Diputación, ¿no? Es tremendo. Y luego, por otro lado, también hay documentación del fraude fiscal por el que se le han abierto diligencias. Es decir, este señor se marcha a Portugal. Para comenzar a tributar en Portugal, lo que hace es comprarse un palacete que se lo compra además al contado mediante el uso de 2 cheques bancarios, y hemos publicado el documento de compraventa de ese chalet en Elvas, en Portugal, y también hemos publicado la ficha tributaria donde queda constatado que estuvo empadronado 2 años en un hotel de Portugal para poder hacer el cambio de residencia fiscal a Portugal. Es decir, hay documentación. La jueza, el primer movimiento que ha hecho ha sido solicitar a la Diputación de Badajoz el expediente de contratación, el contrato. La jueza lo ha solicitado, nosotros ya lo hemos publicado en el periódico, y en el contrato se especifica que David Sánchez está obligado a trabajar de manera presencial y está acreditado que no va a trabajar. Por lo tanto, esto tiene todos los elementos para seguir adelante judicialmente. Claro, una cosa que puede parecer una perogrullada, pero que a lo mejor no todo el mundo la tiene que saber. ¿Por qué se mudó a Portugal? Se mudó por un tema de impuestos. El hermano de Pedro Sánchez, para pagar menos impuestos. Efectivamente, el hermano de Pedro Sánchez vivía en el centro de Badajoz antes de mudarse a Portugal. Vivía en concreto en un pequeño apartamento que estaba ubicado muy cerca de uno de los conservatorios que él mismo tenía que coordinar, y fue justo después de la pandemia cuando toma la decisión de mudarse a Portugal. Elvas es un municipio de Portugal que está a escasos 20 minutos en coche, es decir, la gente puede decir, bueno, este señor vive en Portugal, ¿cómo va a ir a Extremadura todos los días? Bueno, es que se tardan 20 minutos en coche, no se tarda más. Elvas es un pueblo muy bonito, es muy agradable, con mucho turismo, y la verdad es que él se ha comprado una casa magnífica. Pero el motivo es ese, simple y llanamente para poder pagar menos impuestos y, sobre todo, ahora que está en el foco de todas las miradas, para pasar totalmente desapercibido. Pero entonces es demagogia decir que el gobierno que predica o que justifica las subidas de impuestos con el hay que financiar, ¿cómo era la campaña de la declaración de la renta? No es magia, son tus impuestos, así pagamos los hospitales, la educación, y el hermano del presidente utiliza esta estrategia de irse a Portugal para pagar menos. Es decir, ¿por qué siempre es para los demás estas cosas? Y fíjate, yo recuerdo el gobierno hace relativamente poco presionando a los grandes influencers que ganan mucho dinero, porque oye, ellos trabajan legítimamente y si tienen un público que lo consume y eso genera dinero, pues son empresarios. O sea, son empresarios privados que además no cobran ningún tipo de subvenciones ni de ayudas, y ellos, pues en fin, hacen con su dinero lo que quieren. En ese marco, el gobierno criticó duramente a los youtubers que se iban a países como Andorra, y vemos como en el caso del hermano de Pedro Sánchez no solo no critican esa situación poco estética, por decir algo, sino que encima la aplauden, porque cuando en su día publicamos este dato, salió públicamente el delegado del gobierno en Extremadura a decir que, bueno, que qué pasaba, que había mucha gente en esta situación y que a él no poco menos que no le importaba, y que animaba a cualquier español a que hiciera eso, ¿no? ¿Es el hermano del presidente el único sobre el que ha puesto los ojos, la mirada, la juez? En Big One Media tenemos un club de socios por el cual, con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Big One Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Big One Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti.
No, hay otras dos personas más. En la apertura de diligencias también figura su jefe directo, que es Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, responsable de su contratación y además es el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, y luego el responsable del área de recursos humanos, que en medio de toda esta polémica, claro, como no se le veía ir a trabajar, surgió la posibilidad de que se le hubiera concedido algún tipo de permiso para teletrabajar, para trabajar en remoto desde su vivienda. Y el responsable de recursos humanos hizo pública una resolución en la que sostenía que en ningún caso se le había permitido trabajar desde fuera, ¿no? Entonces, no es solo él, también están estas dos personas. Luego está el tema, Alejandro, del patrimonio. De un patrimonio que asciende a una cantidad de dinero que desde luego la inmensa mayoría de los españoles ni la huelen ni la sueñan. Mm. ¿De dónde ha salido el dinero de este señor? Hay 1,5 millones de acciones del BBVA, si no me equivoco. Esto Pues es una gran incógnita porque él en estos momentos se está cobrando en torno a 50.000 euros anuales, que eso serán en números redondos 2.800 euros netos al mes, y con esta cantidad de dinero ha conseguido hacer este patrimonio, porque él en el año 2017, cuando llega a Badajoz, no tenía este gran patrimonio ni de lejos, y esta fortuna el hermano de Pedro Sánchez la amasó durante la pandemia, en el año 2020-2021. Y de repente ha aparecido con 1,5 millones de acciones en un banco y luego con varias propiedades inmobiliarias, con un piso en Madrid, con un piso en San Petersburgo, que estuvo viviendo más de una década en Rusia, y con el palacete en Portugal, ¿no? Y, hombre, si algo por algo destaca Rusia, no es precisamente por los grandes salarios, ¿no? Ahí, pues, en fin, es bastante difícil hacerse millonario, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una de las cuestiones que también tendrá que explicar ante la juez. Claro. Vuelvo a recordar las palabras del presidente del gobierno, que habla de que todas estas cuestiones son fruto de una especie de conspiración de todos los opositores del Estado, y además lo está utilizando para proponer reformas duras sobre los jueces y sobre los medios de comunicación y para arrinconar a la oposición, a la que ya sitúa directamente a toda en el ámbito de la extrema derecha. Pero no sé qué opinas, Alejandro, pero yo creo que el mero hecho de que una persona, antes de que su hermano fuera presidente, que no tuviera ese patrimonio, y que 7 años después, digamos, esté en esa posición privilegiada, por lo menos a lo mejor lleva a sospechar algo. A lo mejor esto no es fruto de una conspiración, sino que simplemente es lógico que se ponga la mirada sobre él. Y sobre todo, insisto, es que hay documentos para acreditar todo esto, ¿no? Incluso si me apuras, yo te diría que es más grave toda la situación en la que se encuentra en estos momentos el hermano de Pedro Sánchez que la de su propia mujer, Begoña Gómez, ¿no? Bueno, es mi impresión. En la de Begoña Gómez, ellos también intentaron negar, lo digo porque te leí en el debate, intentaron negar que hubiera registrado a su nombre el software, Transforma se llama, ¿verdad? Eso es, Transforma. Y que estaba a golpe de clic en el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es decir, niegan la evidencia todo el rato. Niegan la evidencia porque, por un lado, dijeron que nunca la había registrado a su nombre, existiendo un documento del Ministerio de Industria, de la Oficina de Marcas y Patentes, pues reconociendo que sí, que era ella, con su nombre completo, su DNI, y además es que domicilió el registro de la marca en el piso en el que el matrimonio Sánchez Gómez vivía en Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid, antes de mudarse a Moncloa, ¿no? Con el hermano de Sánchez pasa absolutamente lo mismo, con la salvedad que de momento no ha dado la cara y en ningún caso se ha escuchado su versión, porque no ha querido, ojo, porque al menos nosotros en el debate siempre les hemos dado la oportunidad y nunca han querido aclarar estas cuestiones. Ahora las van a tener que aclarar delante de la juez que ha abierto diligencias. Vamos a ver cómo evoluciona el procedimiento judicial, ¿no? Sin embargo, sí que te digo que el procedimiento periodístico, la investigación periodística, va a avanzar, va a seguir avanzando y cada vez pues se van a descubrir cuestiones que ponen más en entredicho el origen de su patrimonio y sobre todo la justificación a por qué está cobrando un salario público de alta dirección sin ir a su puesto de trabajo. Para terminar, Alejandro, simplemente por aclarar a quien está viendo esta octava edición de Lo que no te han contado, ¿qué ocurre a partir de ahora? En la jueza abre diligencias, ¿qué se puede esperar en los ciudadanos que se puede ver a partir de ahora con este procedimiento?
Pues una cuestión muy sencilla, lo que hemos estado viendo con el caso de Begoña Gómez, ¿no? Yo entiendo que en el momento en el que la jueza reciba la documentación que ha solicitado de la Diputación de Badajoz, si decide seguir adelante con el procedimiento, no sería raro que haya algún tipo de campaña de acoso y de presión hacia la jueza. Y a partir de ahí, pues quiero entender que empezará a llamar a testigos y tendrá que empezar a escuchar las versiones de los implicados en todo esto y a partir de ahí seguir tomando decisiones, ¿no? Pero lo que sí que te digo es que el reguero de informaciones periodísticas van a continuar. Alejandro Entramasaguas, un placer tenerte por aquí, que creo que ha sido clarificadora la conversación. Veremos a ver qué ocurre con este caso, pero desde luego no pinta nada bien. Como Alejandro Entramasaguas, periodista de investigación, redactor de investigación del Debate. Ahí le podéis leer todos los días y continuamos con lo que nos te han contado. ¿Te puedes imaginar, después de escuchar a Alejandro Entramasaguas, que estas cosas no le convienen al poder, a Pedro Sánchez, a su gobierno y a todos los que le apoyan, o a todos realmente los que se han encaramado a él para seguir con vida o para mantener su sueldo? Ahí se encuentra, por ejemplo, Yolanda Díaz, la dimitida, no dimitida, medio dimitida o como lo quieras llamar. Ahí se encuentra también, por ejemplo, gente que está pendiente de su amnistía. Socios de gobierno realmente que al final lo que están bebiendo es de un gobierno que está actuando en contra del interés general, en contra de lo que realmente interesa a los españoles en muchos puntos, simplemente para mantenerse en el poder. Y no te quepa la menor duda. La reforma del Consejo General del Poder Judicial no va a deliberar a la justicia del yugo, del bloqueo de la derecha, como tampoco la reforma de los medios de comunicación. Estos son medidas que solo les van a beneficiar a ellos. Y estas son medidas que todos los ciudadanos van a pagar. Porque el centralizar la información, el priorizar la propaganda y el simplemente desacreditar, incluso aunque no se tome ninguna medida al final, que no va a ser el caso, el mero hecho de desacreditar a toda la prensa, a todos los periodistas que no hablan bien del gobierno, eso ya tiene un efecto negativo sobre la democracia. Porque una democracia es como una casa en la que conviven varias personas. Es como una especie de piso compartido. Cada cual es de su padre y de su madre, cada cual tiene sus ambiciones, cada cual procede de un lugar y cada cual además tiene unos intereses particulares. La clave es convivir en esa casa y la clave es mantener limpios los espacios comunes. Si ambos los habitantes de esa casa se dividen en dos grupos, esa comunidad se polariza y todo empieza a ser más ineficiente y los encuentros por el pasillo más incómodos. Y ya directamente, si se pelean entre todos, la convivencia se vuelve insoportable. Y es lo que está pasando en España. Hay varias fuerzas que están tirando hacia el exterior, están corriendo en contra del centro. ¿Para qué? Para proteger sus propios intereses. Y hay una fuerza muy fuerte, que es la del gobierno, que se quiere reforzar para que sea la que tira con más fuerza y arrastrar a los demás. Y en esta batalla nos quieren llevar por delante a los medios críticos. ¿Y sabes cuál es lo más grave de todo esto? Que una buena parte de los medios está de acuerdo. ¿Y sabes por qué? ¿Te crees que es por ideología? Pues sí, en parte sí. Pero esto va mucho más allá. Si el Estado reparte 138 millones de euros en publicidad institucional cada año, como te contaba en el anterior programa, hay quien ha deducido, ha sacado la conclusión de que cuanto más se desprestigia a unos, más se va a llevar él. Y se creen esos que el gobierno no va a ir después a por ellos. ¿Se cree alguien ignorante que el poder no ha actuado a lo largo de la historia de una forma completamente invasiva? Que primero prohíbe a los enemigos, pero posteriormente comienza a perseguir a los amigos porque considera que no lo son tanto. Te pongo el ejemplo que te he dicho en otros programas. El gobierno puso a Fernando Garea, que es un periodista más de una línea de izquierdas, un periodista respetable, además,
le puso a presidir la agencia EFE, la Agencia Pública de Noticias, en 2018, después de que Pedro Sánchez llegara a Moncloa. Cuando un gobierno te pone en ese cargo, te nombra, es porque considera que realmente por lo menos no vas a perjudicar a sus intereses, porque esto es un dedazo. Ya está, el sistema está así. Reitero, Fernando Garea me parece un periodista respetable, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas con él. Pues bien, en marzo de 2020, Miguel Ángel Oliver, que ahora por cierto está en la agencia EFE, le citó en un restaurante madrileño y le dijo que le echaba, que le cesaba, porque no respetaba los intereses del gobierno. Eso ha pasado también hasta con Luis Fernández en Televisión Española. Eso pasó con Elena Sánchez en Televisión Española también. Y hasta con Rosa María Mateo, doña Rosa María Mateo. Jubilada Rosa María Mateo. En cuanto le dejó de convencer al gobierno, fuera. Primero pierden la confianza y luego le quitan. ¿Qué creen estos ahora que están a favor de las medidas de Sánchez contra los bulos? ¿Que no les va a tocar a ellos? Pues claro que les va a tocar. Claro que al final van a salir perjudicados. Medidas contra los bulos. Es que hay muchas cosas que tienes que saber en este sentido. Yo lo sigo estudiando mucho tiempo, unos cuantos años, pero después del referéndum del Brexit y de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, de repente a los medios del poder les entró una paranoia, porque consideraban que habían empezado a llegar influencias a la ciudadanía que eran diferentes a las de ellos, las de toda la vida, las que el poder había transmitido a los medios y los medios habían difundido entre esa audiencia. Entonces, ellos lo que hicieron fue, en 2016, 2017 ya en realidad, formar un grupo de expertos a iniciativa de la Comisión Europea para analizar el problema de los bulos, de la desinformación, que parece que no había existido hasta entonces, pero que evidentemente era común, como siempre, como toda la vida, como antes incluso de que existieran los medios de comunicación. Toda la información siempre es susceptible de manipularse. Pues bien, las conclusiones de ese grupo de expertos fue: no hay que legislar sobre los bulos y menos en caliente, porque eso puede perjudicar a la libertad de expresión. Todo eso se lo va a pasar el gobierno por el forro. Aquí en la siguiente imagen puedes ver una información que publiqué el jueves en El Independiente, después de las palabras de Pedro Sánchez, que dice: el gobierno estudia medidas para frenar los bulos que incluyen castigos a los anunciantes. Reitero, agarrémonos los machos. Básicamente lo que quieren es que nos comportemos como palmeros, que tengamos una actitud como la que puedes ver en este vídeo que te voy a poner a continuación. El Partido Popular haciendo oposición durante un tiempo más. Se le va a hacer un poco largo. Ahora resulta que quiere hacer una moción de censura al gobierno. En fin, todo un galimatías coherente con su forma de hacer política, señor Feijóo. Y luego vino... Y lo más grave, vamos a ganarles a los tres, señoría. María Jesús Montero, aplaudidora, ministra, vicepresidenta, pero sobre todo aplaudidora. Eso es lo que quieren de nosotros, que lo que diga el presidente lo aplaudamos y no lo cuestionemos. Eso es lo que quieren, que cuando nos enteremos de escándalos que afectan a su hermano, a su mujer o a 5 ministros de su gobierno, como de las mascarillas, de su anterior gobierno, algunos, o a la presidenta del Congreso, que no lo contemos, que aplaudamos, que estemos así todo el rato: viva, somos periodistas, pero viva Pedro, como los tertulianos de Silvia en Chaurrondo, pues van listos. Pero ojo, que vienen curvas. Ellos lo que van a hacer, y esto ya lo saben entre los grupos de medios de comunicación, porque han hablado con ellos, y yo he hablado con varios grupos, básicamente lo que van a hacer es excluir del reparto de publicidad institucional a los medios de comunicación que no cumplan con determinados parámetros de calidad democrática. ¿Y qué es eso? Lo que diga Pedro. Pero aún hay más allá, porque aunque no lo parezca, la publicidad institucional en los pequeños medios representa un porcentaje muy escaso de los ingresos. Digamos que se la llevan más los grandes medios de comunicación. Las televisiones, es cierto, pero las televisiones son muy rentables, y grupos como Prisa, la editora del País y de la cadena SER. Un grupo fuertemente endeudado que necesita mucho de este dinero
para terminar en beneficios y para saldar una parte de su deuda de 800 millones de euros. ¿Quién es uno de los grupos que más está a favor y que más está remando a favor y haciendo lobby para que se implanten estas medidas? Pues no te lo vas a creer, pero es Prisa. Pero van más allá, porque como saben que la publicidad institucional no es tan relevante para los medios pequeños, lo que quieren es extorsionar a los anunciantes, a las empresas privadas que meten publicidad y dinero en los medios de comunicación. Ellos quieren que haya un factor que se llama ESG, de responsabilidad social corporativa, que es importante en algunas licitaciones o que se tiene en cuenta, y que en el caso de probarse que invierten en esos medios de comunicación, les perjudique a la hora de acceder, por ejemplo, a contratos públicos. Quieren alterar la competición en los contratos, en las licitaciones, a partir de la publicidad que inviertan en medios. Reitero, ¿lo pueden hacer o no? Esto es lo que les han dicho algunos grupos de comunicación. Pero ya solamente el mero mensaje lo que va a provocar es que alguno se piense si se tiene que anunciar en los medios o no. Lo que va a provocar es que el panorama esté más desequilibrado y que haya medios de comunicación que vean perjudicados sus contratos y que se vayan a lo mejor a la quiebra. Y esos no van a ser los partidarios, esos van a ser los hostiles. Ellos además quieren también introducir lo que ellos llaman criterios de transparencia. El gobierno que no revela, muchas veces ni siquiera aunque se lo pidas por el buzón de transparencia, dónde va la publicidad institucional, primero señala a Madrid, cuando realmente sí que especifica dónde va cada inversión de publicidad institucional, al igual que en Cataluña o en Valencia, por cierto, que lo hacen muy bien en ese sentido, o al igual que Castilla y León. El gobierno no lo especifica, porque así la arbitrariedad es más sencilla de mantener. Ese gobierno está pidiendo ahora transparencia y está diciendo que va a presentar una ley de medios. Ignacio Escolar ya ha hablado de la necesidad, y algunos sindicatos, cómplices de todo esto, están hablando de la necesidad de renovar la ley de prensa porque es franquista, y lo que quieren realmente es introducir un criterio de transparencia. Es una estupidez, porque lo que quieren es que se revele quién mete dinero en cada medio. Muy sencillo. Las empresas cotizadas, Prisa, Unidad Editorial, Vocento, A3 Media, Mediaset, lo tienen disponible. Tú lo puedes ver. Te metes en la página de la cnmv.es y ahí buscas el nombre de esas empresas y tú puedes saber los accionistas con el porcentaje exacto de participación y de acciones. Y las empresas que no están cotizadas, a través de una nota simple en el registro mercantil, tú lo puedes averiguar. Quieren evidentemente señalar a los anunciantes. Quieren evidentemente arruinar a lo que ellos llaman los pseudomedios, que no son más que los medios que no se arrugan ante sus propios escándalos. Y además es muy llamativo todo esto. Muy llamativo. Poderosamente llamativo. Porque realmente lo que están utilizando ahora es el surgimiento del fenómeno del partido del tal Alvise Pérez, 800.000 votos, para decir que hay tres derechas que realmente viven y beben de las informaciones falsas, de la sobreinformación y de la desinformación. Y están utilizando a este ser, a este personaje, a este político, a este eurodiputado. No te voy a dar mi opinión sobre él, ten tú la tuya. A lo mejor eres de los 800.000 votantes, lo respeto, 100%. Pero que el gobierno le ha utilizado en esta campaña para arañar votos y que lo va a utilizar para convocar a la gente que estaba desmotivada con sus acciones, con la amnistía, por ejemplo, y que ahora lo va a utilizar para justificar todo este tipo de medidas que no solamente van a afectar a los influencers de Telegram, a los activistas y a los medios independientes, sino que va a afectar, no tengo la menor duda, a medios que no hablan bien del gobierno, a los que señalan todos los días a través de rasputines como los que he nombrado, que realmente lo que hacen es de mamporreros y propagandistas del gobierno. Hay una cosa que decía Juan Luis Cebrián que es muy cierta, y era que Juan Luis Cebrián tiene mucho que callar. Madre mía. Otro que ahora parece que ha visto la luz, pero que ha estado años en la oscuridad, perjudicando a España también, por supuesto. Pero hay una cosa que decía que tenía razón, y es que la información más mentirosa tradicionalmente ha sido la oficial. Se comprobó en la pandemia, se inventaron un comité de expertos. Pedro Sánchez llegó a decir, 4 meses antes de que se patentara la vacuna, que habíamos vencido al virus. Dijeron que juntos salíamos más fuertes.
justificaron con estudios científicos extrañísimos que en el año 2021, a finales de 2021, lleváramos mascarilla por la calle, cuando era una cosa evidentemente que no tenía ningún efecto ya. Era una forma de imponer algo con una mentira. El gobierno que miente, como todos los gobiernos mienten, como todos los gobiernos mienten de todo signo y de todo país, ahora quiere imponer su verdad. Y en este caso está utilizando el fenómeno de Alvise Pérez, al igual que utilizó el de Vox y al igual que está utilizando el de los pseudomedios, para restringir libertades, para restringir el campo de acción de los periodistas, para que los directores se amilaren a la hora de contratar a periodistas que sean aguerridos y que sean valientes, y para que se amilaren también a la hora de publicar informaciones, porque les pueden poner multas más grandes, no lo sé, veremos la ley, que eso me temo también, o porque realmente les pueden perseguir, o porque realmente los anunciantes se pueden achantar también. A lo mejor quedan un comité de expertos. A saber, el Consejo Audiovisual de Cataluña es el árbitro del sector audiovisual catalán y ha actuado siempre a favor de los intereses de los partidos de la Generalitat, de los independentistas. A lo mejor quieren crear un órgano de ese tipo y crear un órgano colegiado cuyos vocales eligen los partidos, que se encargue de ser un registro de medios de comunicación y que tenga, por ejemplo, las competencias sobre quién tiene licencias de televisión y radio o sobre realmente los contenidos que se emiten en Internet. Eso exactamente es el CAC. El CAC ha sido un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza. El CAC, en el año 2017, octubre de 2017, hizo la vista gorda con una periodista que se llama Mónica Terribas, que estaba en Catalunya Radio, era la locutora de las mañanas, la radio pública, y llamó a los ciudadanos a movilizarse y a denunciar y a localizar a los guardias civiles y policías nacionales que colaboraban para desarticular el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y el CAC hizo mutis por el foro. A Daniel Sirera, el portavoz del PP ahora en el Ayuntamiento de Barcelona, ni le dejaron votar. Fue escandaloso. Eso quieren hacer ahora y te lo van a presentar seguro, si lo terminan de hacer, como un organismo independiente, con profesionales de reconocido prestigio. ¿Sabes en qué va a derivar? En censura. ¿Sabes que ahora, si ahora mismo tú, por ejemplo, con el contenido de este vídeo, tú te sientes, digamos que se ha vulnerado alguno de tus derechos, que te han calumniado, que se han injuriado contra ti, que he dicho alguna mentira, que puedes presentar una denuncia a los tribunales? Y que aunque yo no sea culpable, el juez lo investiga. Y si lo soy, me va a condenar. Y además también a la empresa, por permitir la emisión de estos contenidos. Y además, como hay jurisprudencia suficiente, se han ido puliendo determinados casos que son muy interesantes. Es que incluso si publicamos un documento de audio, un sonido, es que hay veces que nos pueden condenar. Es el caso de Florentino Pérez con El Confidencial. Se publicaron unas conversaciones privadas, el juez dijo que no tenían interés público y le condenó al periódico. Porque esos mecanismos funcionan y porque los jueces tienen una gran jurisprudencia y experiencia para condenar lo que consideran que puede ser atentados contra el honor, la propia imagen, injurias o calumnias. O contra lo que puede ser delitos, por ejemplo, contra una empresa. Faltas. Se multa, los medios se multan, cada semana hay una sanción a los medios de comunicación. El sistema funciona y ahora lo quieren alterar. ¿Y alterar para qué? Para controlarlo. Y querido amigo, yo reitero, van a ir primero, me temo, aquí entro en el terreno de la especulación, pero creo que bastante sólida, van a ir primero a por los excéntricos, a por los que todos sabemos que son unos majaderos, que existen en la profesión periodística. Pero después de eso, van a perseguir a quienes consideren que atentan contra la verdad del gobierno. Y no hay entidades en el mundo que mientan más y que manipulen más y que oculten más las certezas y los hechos que los propios gobiernos. Y en este caso el de Pedro Sánchez siempre ha sido escandaloso. Espero, a partir de aquí, que te haya quedado claro, en un primer lugar, el porqué la causa contra el hermano de Pedro Sánchez y en un segundo lugar, el por qué nos quieren callar. Pero te voy a decir una cosa, no lo van a conseguir. Hasta aquí, la 8ª edición de Lo que no te han contado. Soy Rubén Arranz, escribo en El Independiente y estás viendo
Big One Media, esta generosa casa que una vez a la semana, los viernes a las 9, estrena este programa, emite este programa, en el que desde luego lo que considero y lo que creo es que tú, como ciudadano, te tienes que empoderar a partir de información. Y a partir de lo que te cuento, tienes que sacar tus conclusiones. Espero haberte ayudado. Buenas noches.